bisturí, gas así, espaguetis. Hoy estamos en Entre Traumas con el doctor Andrés Maldonado, que la verdad es que es difícil comenzar una presentación tuya, porque la verdad es que viendo, para los que no nos vean, pero hago un poco el sonidito de su currículum, os puedo asegurar que tiene muchas hojas por delante y por detrás. La verdad que es un placer y bueno, un poco para ponernos en situación, voy a contarles a los que nos escuchan un poquito sobre ti. Tú estudiaste en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, después hiciste la residencia de cirugía plástica en Getafe, ahora estás en Getafe. Sí, exacto. Sí. Y pues muchísimas gracias por invitarme a un podcast de traumatólogos. Hace años que estábamos intentando llegar a ti. Es un honor. Si te soy sincera, me hablaban mucho de ti y me hablaban tanto que yo decía, bueno, esto será un señor, yo decía 60 plus por todo lo que me hablaban, pero claro, viéndote es que eres más joven que yo. Es el Botox que nos ponemos los plásticos. Bueno, es verdad, es verdad. Es Botox. Después de tu residencia, te fuiste a hacer un fellowship clínico a Estados Unidos, ¿correcto? En Chicago. Y luego la subespecialidad de microcirugía y nervio periférico la hiciste allí en ese fellowship. Hice un año de microcirugía en Chicago y un segundo año de nervio periférico plexobraquial en la Clínica Mayo en Rochester. Fueron 2 años de fellow clínico que luego hablaremos, pero que claramente recomiendo sobre todo a gente joven que nos esté escuchando ahora. O sea, eso nos va a dar para otro capítulo, ¿verdad? Para el tema de todo el extranjero y tal. Sí. Y en algún momento de todo eso te sacaste el doctorado también, durante la residencia. Sí, bueno, realmente tuve la suerte, yo estudié en la Autónoma de Madrid y ahí tuve la suerte desde segundo de carrera de conocer al doctor Sillero, que es catedrático de bioquímica. Toda la gente en mi generación que ha estado en la Autónoma seguro que lo conocen. Entonces ya desde ahí me metí en el laboratorio con él, estuvimos publicando y prácticamente al acabar la carrera de medicina teníamos ya la tesis más o menos casi hecha. Entonces sí, la leí cuando era R2, exactamente. Vale, Sí, ¿sobre qué era tu tesis? Pues le hicimos sobre determinación del punto isoeléctrico en proteínas con aplicación en grandes quemados. Wow. O sea, ahí le dimos una vuelta al tú final. Ya tenías un perfil un poco plastiquero, ¿no? Con el tema de sí. quemados. Sí. Ya desde el quinto, yo hago Erasmus en quinto en Alemania y ahí es donde le damos una vuelta a todo el proyecto de investigación aplicándolo un poquito a quemados y a cirugía plástica, ¿no? ¿Y el tema Alemania, en qué momento entra aquí? A ver, yo empecé a estudiar alemán pues desde pequeñito, ¿no? En mi colegio teníamos la suerte que se potenció mucho el alemán. Yo estudié en el Virgen de Atocha y allí pues tuve una profesora excelente, que desde aquí saludo, María Ángeles, y José Miguel Ranninger, que fueron gente que, bueno, pues de pequeño me metieron un poquito el idioma y cuando estaba en quinto de medicina tuve la oportunidad de hacer Erasmus en Berlín y a partir de ahí pues yo creo que sirvió para, bueno, pues hasta el día de hoy incluso, como sabes, ahora trabajo en Frankfurt, o sea que ha sido una cosa que hemos sacado mucho provecho, mucho partido. O sea, cuando hiciste el Erasmus, digamos que ya hablabas alemán. Sí, ya me fui hiciste como yo, que me fui a la piscina y me sabía los números y nada más, ¿no? Tiene mérito. Pues No, o sea, ya desde pequeñito hablaba alemán y en quinto hice allí Erasmus y a partir de ahí ya me enganché, tesis doctoral y... O sea, que siempre el Erasmus, digamos que después de eso mantuviste una relación estrecha con todo el tema de Alemania, Exacto, ¿no? exacto. Sí, Wow. sí. Mira, la cirugía plástica es una especialidad muy amplia, Ujú. ¿verdad? Y tiene algunas áreas comunes, ¿no? Con traumatología. Por eso estamos aquí, entre otras cosas, ¿no? Como la cirugía de mano, la cirugía reconstructiva, también la microcirugía y el nervio periférico. Entonces, ahora trabajas en Getafe, eres el coordinador de la unidad de nervio periférico y plexo braquial. Yo creo que hay gente que puede que no sepa que hay unidades de nervio periférico y plexo braquial. Sí, de hecho, somos Centro CESUR desde hace poco, nos lo ha reconocido el Ministerio y bueno, yo creo que es una patología muy importante porque requiere de equipos coordinados. Los tratamientos, las lesiones de plexo braquial o de nervio periférico complejas son
no es un cirujano que se pone a unir nervios, ¿no? O sea, hace falta un neurofisiólogo que esté con nosotros, también en quirófano hace falta un buen equipo de radiología, hace falta alguien que tenga experiencia con eco, que estará muy, muy de moda, hace falta rehabilitación, o sea, es un conjunto de... Entonces yo creo que por eso es muy importante el tema de las unidades, como vosotros seguro que lo hacéis en el 12, ¿no? Con el politrauma. Es un cambio de calidad muy importante cuando realmente montas una unidad de estas en equipo para el paciente. Y ahora incluso últimamente se están incorporando, creo que son parte de la unidad ya los ingenieros, ¿no? Estamos con los ingenieros de ICAI trabajando en tema de reconstrucción biónica, exoesqueletos, prótesis mioeléctricas, que esto es el futuro. O sea, yo creo que el futuro del plexo braquial va por ahí. Y los ingenieros son parte del equipo y creo que cada vez vamos a ver más, ¿no? ¿Y tú como coordinador de la unidad haces la selección de, digamos, de ese equipo? O sea, tú decides o cómo funciona, porque claro, estamos hablando de sanidad pública. Sí, o sea, no es un hospital privado que tú dices, yo voy a elegir... O sea, no es fácil en la sanidad pública elegir los equipos, muchas veces te los imponen desde arriba. Claro, a ver, realmente vamos a ver, yo estaba trabajando en Alemania en el año hasta el 19, estaba a 100% en Frankfurt, ¿no? Trabajando. Y a partir del año 19 vuelvo a Getafe y con la idea un poco de montar esta unidad. Claro, cuando no existe la unidad es muy fácil un poco ir seleccionando a quién y cómo lo quieres construir, ¿no? Entonces, era un hospital que yo conocía porque había hecho la residencia. Entonces, cuando empezamos en 2019, bueno, pues uno va cogiendo a los perfiles de los diferentes servicios que tienen un interés y que sabes que se van a enganchar con el tema, ¿no? No te tienes que coger al pope de rayos o el jefe que está a 1000 cosas, sino cogerte a alguien más joven, que tenga interés y que le guste, por ejemplo, el tema de eco, ¿no? En este caso con Juanjo y con Esther Benza, y dijimos, oye, pues, ¿por qué no empezáis con el tema de la eco, del nervio, tal? Y entonces es un trabajo en equipo, ¿no? Y 7 años después te das cuenta de que esa gente a día de hoy pues, que controla muchísimo de nervio periférico, ¿no? Pero yo creo que la clave es esa, escoger gente que tiene ganas y engancharlo al proyecto, que como digo fue fácil porque era partiendo de cero, entonces no había nadie de arriba que te dijera a quién poner, ¿no? O sea, a día de hoy tienes una aliada muy grande, ¿no? Sí, porque sí. yo ya de hace años oigo gente que van a rotar contigo. Estamos hablando de una persona muy joven. O sea, tú en 2019 tenías 30 y muy pocos y te pones a montar un CESUR. No sé si puedes explicar brevemente lo que es el CESUR para los que no lo conozcan. Sí, o sea, CESUR son centros de referencia que los asigna el Ministerio de Sanidad y básicamente pues tiene una serie de requisitos, ¿no? Pues en cuanto al número de pacientes que se trata, en cuanto a cómo está dotada la unidad, pues precisamente esto que estoy hablando de equipo multidisciplinar es algo que se debería de tener en todas las unidades de CESUR, ¿no? Lo mismo con investigación, te piden una serie de publicaciones, de docencia, de una serie de cosas, ¿no? Que tú tenías, entonces, por supuesto. Bueno, estuvimos trabajando para conseguir todo eso, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer si alguien quiere montar un CESUR es leerse cuáles son las condiciones de ese CESUR, ¿no? Imprimírselo, estar en el ministerio y ver qué es lo que van pidiendo, ¿no? Y a partir de eso empezar a sumar. Pero en el fondo yo creo que no es algo que... O sea, no es algo que fuera, oye, me leo cuáles son los criterios para CESUR, el objetivo es ser CESUR, entonces vamos a ir uno por uno. No lo hicimos, no hay que hacerlo así, yo creo, de hecho, ¿no? Yo creo que la parte de investigación, docencia, publicar, es algo que creo que es bueno y lo podemos discutir luego, ¿no? Pero creo que para cualquier médico es muy bueno y sobre todo si quieres hacer ese tratamiento de excelencia tienes que buscarlo, ¿no? Entonces va como algo integrado y luego da la casualidad que efectivamente está en el CESUR o está en las condiciones para ser CESUR, ¿no? Yo no sé, en politrauma, por ejemplo, existe el CESUR de politrauma, no está establecido como tal, ¿no? Ya. No está establecido, no está establecido como tal. Pero bueno, muchas veces cuando entrevistamos perfiles, no como el tuyo, pero parecidos al tuyo, el tuyo no es tan frecuente. Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención y me salgo un poco del guión ahora que teníamos pensado, que es la motivación o lo que te empuja a las cosas, ¿no? Porque a día de hoy yo creo que tenemos una crisis motivacional en la sanidad, en parte porque tenemos mucha presión asistencial, la gente está desmotivada, la gente se siente quizás mal pagada también. Entonces, yo no sé si tú tienes algún consejo para
médicos más jóvenes o residentes que realmente no entienden el por qué, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con residentes decimos, venga, prepárate un póster para el congreso o vamos a mirar una serie de casos y te dicen, es que como no voy a poder ir al congreso no lo preparo. O sea, es como, hay un error motivacional ahí, no puede ser que tu motivación para estudiar cómo van tus pacientes sea si vas al congreso o no, ¿no? Claro. O sea, defiendo a los residentes a muerte, pero creo que todos, no solo ellos, tenemos una crisis motivacional. Yo, viendo tu currículum, es que digo, es que hay cosas que no sé ni lo que son. O sea, millones de publicaciones, capítulos de libros, profesor de universidad, diriges aquí en España, diriges en Alemania, Carol. ¿De dónde nace todo esto? O sea, ¿qué consejo podríamos darles a la gente? A ver, no lo sé. O sea, yo creo que en el fondo te tiene que gustar. Creo que no hay que obligar a hacer todo esto. Y es verdad que está habiendo un cambio generacional. Yo creo que antes se obligaba y ahora la gente pues no está dispuesta a pasar por esto. Y me parece bien. O sea, creo que no hay que trabajar 90 horas si alguien no quiere trabajar 90 horas. Yo creo que el cambio es bueno. O sea, yo creo que lo que está pasando es bueno. Y lo que hay que buscar un poco es dónde uno tiene su pasión y y qué es lo que le gusta. Yo me divierto mucho. Quiero decir, para mí el estar pensando, cuando estamos haciendo cirugías, pensando cómo optimizarlo, cómo mejorarlo, cómo podemos un poco cambiar los paradigmas o intentar mejorar la cirugía del nervio, de plexo, a mí es que me divierte mucho realmente. Y cuando estoy con los ingenieros poniendo los chips implantables en los conejos, me parece una pasada. Pero claro, el chips en el conejo lo pones a las 7 de la tarde, no lo puedes poner a las 10 de la mañana porque a las 10 de la mañana tienes que estar operando. Entonces, al final es muy difícil, ¿no? El work-life balance que llaman, ¿no? Dónde está el límite. Cada uno tiene que saber dónde está su work-life balance y cada uno tiene que ser feliz con la decisión que tome. Lógicamente, cuanto más dediques a tu vida... Yo se lo digo a los residentes, digo, el currículum se hace a partir de las 3 de la tarde, ¿no? O sea, tú de 8 a 3 trabajas y a partir de trabajo. Tienes tu trabajo. Y a partir de las 3 de la tarde es cuando tú haces tu currículum y cuanto más inviertas, pues más vas a recibir. Pero es una decisión personal y eliges lo que elijas está bien. O sea, yo creo que no hay una respuesta correcta. Lo importante es elegir algo que uno se sienta a gusto con sí mismo con los resultados que vaya a tener. ¿Y en tu work-life balance te caben actividades extraescolares? Sí, jolines. Sí. ¿Tienes algún hobby así? Sí, hombre. Que se pueda contar. Sí, ¿no? Tengo deporte, muchos hobbies. ¿Alguna cosa musical? Me gusta mucho el deporte, toco el piano, juego golf, juego tenis, soy padre. Yo sabía que tenías que tener algo de señor mayor, o sea, lo del golf. Sí, no, esto es muy de plástico. Pues, no te creas, de hecho, muchos de mi servicio de plástica juegan y de hecho voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad ahora, montamos un torneo de golf del hospital de Getafe todos los años. Sí. ¿Pero solo para plásticos o...? No, de hecho, el mejor ahí es el radiólogo, vienen traumatólogos, Dudley, seguro que le conoce, cirujano de mano muy bueno. Dudley es muy bueno. Vale, o sea, que queda abierta la invitación, ¿no? Totalmente. Okay. Sí. Y una pregunta que quería yo hacerte. Sí. Las personas que te escuchen quizás digan, wow, me interesa esto del nervio periférico, siempre he querido aprenderlo, no sé dónde ir, no sé por dónde empezar, no sé qué libro leerme, dónde conviene rotar, qué cursos serían buenos o imprescindibles para aprender esto. Vamos a ver, creo que varias cosas. Para aprender bien el nervio periférico, uno de los problemas que hay, como he dicho, es que es muy multidisciplinar. Yo, de hecho, cuando me formo en la Clínica Mayo, allí quien lleva la unidad es trauma y neurocirugía. O sea, Allen Bishop, Alex Simpson son traumatólogos y son la gente que hace el gracilis libre para flexión de codo. Entonces requiere de un... Es muy multidisciplinar, ¿no? O sea, tienes que saber hacer un gracilis libre, tienes que explorar un plexo, tienes que hacer transferencias de tendones. Requiere de mucho background, ¿no? Creo por un lado que es importante, o sea, si alguien quiere realmente meterse en esto, hay que hacer un fellowship. Tienes que irte a un sitio específico de esto y estar breándote un año, al menos, para coger la experiencia. El tema de fellowship sé que lo vamos a hablar luego.
para mí creo que en Estados Unidos es de lo mejor porque está muy organizado, está muy controlado y muy organizado. Es como la suerte que tenemos aquí de la residencia española, que es un sistema muy organizado, que no lo vemos en Alemania, por ejemplo, que es mucho más caótico. En Estados Unidos los programas de fellowship están muy organizados, entonces sería un poco el sitio donde ir uno de ellos. Cursos, pues también hay cursos tanto en Europa, ahí voy a hacer un poco de publicidad, ¿no? Nuestro Madrid Nerf Meeting que montamos cada 2 años, hemos hecho ya 2 ediciones, el año que viene haremos la tercera. Pues, ¿Es un curso? ¿Es un curso con disección de cadáver, hacemos cadáver. un día de disección de cadáver, hacemos un día de, un poco como vuestro concepto del Open Tibia, ¿no? Y donde luego está, bueno, pues charlas, se invitan 5 o 6 personas y ahí aprovecho un poco para ponerlas contra la espada de la pared y preguntarles de todo, ¿no? ¿Es un curso dirigido a residentes mayores, medianos, adjuntos? Es realmente para todos, porque se empieza, les pedimos a los ponentes que empiecen desde lo básico, de cero, pero es verdad que va creciendo y sobre todo cuando llegamos a la parte de preguntas, de discusión, que estamos 20 minutos después o 10, 15 minutos después de cada charla, ahí se sube mucho el nivel, ¿no? Se sube mucho el nivel. Entonces creo que es un poco para todas las edades, ¿no? El curso. Pero bueno, yo, como digo, creo que hay que hacer una formación reglada. Si alguien quiere dedicarse a plexo braquial, creo que es necesario. Creo que lo ideal sería hacer un fellowship reglado. Si esto no es posible, pues hacer, lógicamente, rotaciones. Centros, pues hay muchos, ¿no? La Clínica Mayo, por supuesto, pero hay otros centros donde se hace mucho en área periférico, en Asia, Taiwán, India, México. O sea, hay muchos centros, ¿no? Donde se hace muy bien. Donde se hace... ¿Has hecho, además de los fellowship, has ido a lo mejor a visitar otros médicos que se dedican a esto, a pequeñas, no digo ya fellowship de trabajo, sino observership, una rotación, a conocer cómo lo hacen en otros sitios? Tuve la suerte en nuestra residencia de cirugía plástica en el Hospital de Getafe. Una de las cosas que hacemos es que dejamos rotar mucho. Son al menos 2 meses todos los años y de R5 3 meses. Yo eso lo usé cuando yo era residente. Claro, son 2 meses más 1 mes más de vacaciones. Todos los años estás al menos 3 meses fuera, ¿no? Entonces eso me dio la oportunidad de rotar mucho, de ir a muchos sitios y de, por un lado, aprender y ver a mucha gente y por otro lado, establecer los contactos y ver cómo funcionaba el tema para luego en los temas de fellowship, ¿no? Entonces creo que es fundamental. Yo creo que moverte es muy bueno. Te abre la mente, ¿no? Te abre la mente totalmente. Si tú en 5 años has podido conocer varios sitios, puedes decidir mejor lo que más te gusta. Yo creo para cualquier traumatólogo residente que nos esté escuchando ahora y le guste, sea lo que sea, le guste mano, le guste nervio, le guste columna, es fundamental salir fuera. O sea, es fundamental. Hay que moverse todo lo que uno pueda y no porque, o sea, uno puede estar formándose en el mejor centro de este país en esa patología, pero es que salir fuera te abre la mente, no solamente por los contactos, no solamente por ver cómo se hacen las cosas diferentes, ¿no? Te abre la mente, creo que es fundamental. Además de todo esto que estamos hablando, tienes muchísima actividad investigadora, ya lo hemos mencionado, pero creo que eres profesor titular de la Universidad Europea. Catedrático desde hace 2 meses. Catedrático de la Europea. De la Europea, sí, en cirugía plástica. Me da hasta miedo ya seguir preguntándote. Me hizo mucha ilusión. Eres profesor asociado de la Clínica Mayo. Sí, correcto. Has dirigido múltiples trabajos de fin de grado. Sí. No sé si también tesis doctoral también, estás en ello. Sí. Yo es que, no sé, o sea, quiero decir, la vida es finita, o sea, el día tiene 24 horas, ¿esto cómo se entiende? Yo creo Señor catedrático. La investigación está muy ligada a lo que hacemos y es una pena porque yo creo que a veces por desconocimiento, por falta de formación no publicamos más o no hacemos más, ¿no? Intento, todos los residentes que están con nosotros en Getafe, intento que por lo menos tengan la oportunidad, si quieren, de hacer tesis doctoral. Creo que les pido por lo menos que todos salgan con un artículo, ¿no? Pero siempre les digo, oye, es que cuando tienes 3 artículos sobre el mismo tema, con esto puedes intentar hacer el doctorado, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa muy importante para que la gente por lo menos conozca y entienda. Luego hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta y que no vale para esto. Y no pasa nada. O sea, no todo el mundo tiene que hacer investigación, tiene que escribir papers, pero sí que les pido a los residentes que por lo menos pasen por un artículo, ¿sabes? Por el proceso de lo que es escribir un artículo. Porque creo que luego muchos de ellos se dan cuenta de que sí que les gusta y sí que les merece la pena. Creo que te hace mejor médico, Jolines, porque para escribir un artículo
tienes que conocer primero hasta donde se sabe hoy en día. O sea, ya te esfuerza, ya te obliga a estudiar, a conocer lo que hay, a actualizarte, a ponerte al día. Eso es obligatorio. Si tú quieres hacer algo nuevo, quieres publicar algo nuevo, necesitas saber hasta dónde se está. Y luego, cuando ya conoces eso y tú estás en la cirugía o te permite pensar o estás con el paciente en la consulta, muchas de las cosas que publicamos o que no es simplemente escuchando a los pacientes en la consulta. Te das cuenta que hay algo nuevo o algo que no te había ocurrido o tienes que hacer las cosas un poquito diferentes a lo estándar. Y todo esto es lo que hace un poco el estar continuamente pensando y es lo divertido, ¿sabes? Porque a veces si no uno puede perder. Yo creo que una de las cosas que pasa muchas veces es que en la monotonía de la cirugía, de hacer siempre lo mismo, uno se puede sentir atrapado y desmotivar, sí. ¿No? Pero si uno está con el chip siempre de pensar cosas nuevas, de, oye, yo esto lo hago bien, lo hago muy frecuentemente y quiero empujar un poco más. ¿Qué podemos hacer nuevo? Yo creo que es la forma de... Y una pregunta, no sé si como catedrático puedes contestarme a eso, pero ¿utilizas la IA para tu investigación a día de hoy, para escribir, para...? Sí. Muchísimo. Uno de los residentes nuestros, Manu, está haciendo su tesis doctoral en nervio periférico, pero concretamente en IA, en cómo podemos optimizar las consultas de nervio periférico con IA, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es volcar una especie de chat GPT, una base de datos de cientos de publicaciones. Entonces, el paciente, cuando ha venido a la consulta de nervio, lo primero que hace es se pone con el ordenador y le comenta a la IA su caso, ¿no? De tal forma que la IA luego dice la probabilidad de que salga de la consulta programado para una cirugía. Ese paciente luego viene con nosotros, pasa su consulta normal y luego comparamos lo que ha dicho la IA respecto a lo que ha dicho nosotros. Porque al final va a ser muy importante, yo creo, el día de mañana priorizar, y en trauma más todavía. Es decir, los pacientes tienen que esperar muchos meses a veces para conseguir una consulta especializada de trauma. Y hay veces que necesitan cirugía y otras veces que no. Entonces, eso es lo que hay que priorizar. Un paciente que sí que va a requerir una cirugía, sobre todo en nervio, que es importante el tiempo desde que se produce la lesión hasta que operamos, eso es crítico. Entonces hay que priorizar a los pacientes que van a necesitar la cirugía y hay otros que no. Y eso yo creo que todo esto lo va a poder filtrar la IA, ¿no? Yo creo que es el futuro. Vamos, es el presente. Pues Andrés, muchísimas gracias. Efectivamente nos va a dar para un segundo capítulo en el que hablaremos más de tu vida en el extranjero, formación, fellowship y todo eso, que la gente está muy interesada. Me ha encantado por fin poder estar contigo aquí en el capítulo del podcast y nada, muchas gracias. Gracias a vosotros y quiero terminar haciéndote un regalo de un llavero, de un plexo braquial. Muchas gracias. Realizado en nuestra unidad 3D del hospital. A prueba de golpes y a de prueba bolsos, de golpes, ¿no? Ese es difícil abulsionarlo. Muy bien, pues aquí tengo el llavero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Es un honor estar aquí. Esto ha sido Entre Traumas.